Hay gente que dice que fue un suicidio, pero no es un suicidio, porque él anunció su muerte. Entonces dice que estos conocimientos se los da a Hiram Tubal Caín, que es un descendiente de Caín, en una cueva en Egipto, en donde le habla de las matemáticas, de la geometría, del sentido oculto de los números, porque nosotros todo se rige a través de la geometría o de las matemáticas. Tengo un amigo que está ahí de la otra parte de la pecera, que te está escuchando con una atención enorme. Sí. Bueno, y entonces toda esta sabiduría que a veces concretamos que no puede ser nuestra, quizás sí haya sido desarrollada por inteligencia humana a través del tiempo y de la comprobación, ¿no? Pero que imagínate tú que los masones eran fundamentalmente constructores. Masón en francés es eso, es paleta constructor. Y bueno, toda esa sabiduría a la hora de hacer, pues, por ejemplo, una catedral. La catedral, pues, nosotros estamos dentro de una catedral y esa catedral puede emitir incluso música. Nosotros hacemos un botijo, mira que lo sencillo que es un botijo, que no cualquiera sabe hacerlo, porque claro, tiene unas dimensiones geométricas y hace que dentro de ese recipiente, habiendo mucha calor fuera, dentro, junto con la arcilla, el agua se conserve fresca. Y se conserva porque por la forma geométrica que tiene ese propio botijo. O nos vamos ya a la Alhambra de Granada. La Alhambra de Granada tenía 8 leones, que lo sigue teniendo, pero de cada león salía un chorro de agua, que después tras la restauración sale, que eran de un color diferente, cada uno. Y además emitía una nota y un sonido musical, con lo cual componía una música, para que cuando caminaras por la Alhambra junto con la flora sintieras que estabas en el paraíso coránico. Bueno, esa música no se puede volver a crear. Podríamos llegar a la conclusión, Mario, que incluso en el Senado romano habían... Sí. Se llamaban colegiatas fabrorum. En el Senado romano había, y lo habían las sociedades pitagóricas o en la llamada República de Sabios de Pitágoras. Con Pitágoras habían 3 niveles de conocimiento, igual que los hay en la masonería. Unos eran los que serían los aprendices, acusmáticos, matemáticos y esotéricos. Lo que en la masonería serían, lo correlativo, que también era secreto, sería aprendices, compañeros y maestros. Todos los gremios tenían sus secretos, sus cosas ocultas. ¿Por qué tenían estas cosas ocultas los gremios? Porque imagínate que, por ejemplo, tú que has sido tapicero también, pues hay algunas cosas que si viene un aprendiz no se las vas a enseñar de buenas a primeras, que son más complicadas y que forman parte de tu oficio, y que si el aprendiz las aprendiera inmediatamente, pues te quitarían a tu título de oficial, y el patrón pondría en su lugar a un aprendiz pagándole mucho menos. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacían los maestros constructores? Pues iban dando los conocimientos muy poco a poco, y a veces si los querían retomar se los daban equivocados, para que tuvieran paciencia a la hora de tener estos conocimientos. Y esto se daba en todos los gremios. El gremio de pastelería, por ejemplo, que incluso me explicaba mi padre que cuando antiguamente, ahora ya no, pero antiguamente cuando un oficial hacía pues una masa, se ponía oculto para que nadie viera las cantidades y dimensiones de lo que estaba poniendo, para que ese que era aprendiz no lo sustituyera, no viera el patrón y dijera, uy, este lo sabe hacer, pues me va a salir la mitad de precio para hacerlo. Pero también sin tener en cuenta que aquel oficial sabía muchas más cosas que el otro no sabía, ¿no? Que son conocimientos que forman parte de ese oficio. Entonces, bueno, ellos tenían sus tenidas. Claro, estos recorren Europa, construyen catedrales, son perseguidos en algunos países por sus conocimientos de tipo oculto. Allí dentro de la masonería se ocultan no me cuentes toda la historia de golpe, porque si no te voy a hacer preguntar. Cuando te he dicho lo de escultor, por lo de geometría y arquitectura, yo estaba pensando en Miguel Ángel. Yo pensaba en Antonio Gaudí. Yo voy más atrás, sí, también. Sí. También me consta que Antonio Gaudí, pero yo estaba pensando en Miguel Ángel. De Miguel Ángel se dijo que era masón.
Se dijo que tenía relaciones con algunas sociedades secretas también. De hecho, en el código Da Vinci, que hay mucha ficción, se hace esa referencia, ¿no? Sí. Se insinúa que Miguel Ángel había pasado por la masonería. Casi todos ellos estaban vinculados. Digamos, nosotros tenemos la grandeza del conocimiento en la época de la antigua Grecia, más tarde la Magna Grecia en Italia, y después el conocimiento romano. Vienen muchos años de oscurantismo llevados por la Iglesia Católica, una Iglesia Católica muy reaccionaria, muy represiva, y aquello de que ellos iban dando unas lecciones y por su cuenta hacían otro tipo de cosas, ¿no? Por cierto, una Iglesia Católica desde sus inicios muy enfrentada al movimiento de la masonería, ¿no? Pero es que no es exactamente así tampoco, porque no es exactamente así. Los templarios... Sí, el prendimiento de las órdenes de Jacques de Molay. Que había un enfrentamiento duro con la masonería por parte de los templarios. Los templarios en su momento lo que hacían era recoger el dinero que eran algo así como los inspectores de Hacienda de la época. Recogían el dinero y se lo daban al rey de Francia. Y unos defensores de la Iglesia Católica. Sí, y defensores, y ese dinero iba para la Iglesia Católica y eran defensores. Pero llegó un momento en que los templarios cada vez tenían más poder económico, más que la misma Iglesia Católica, y que el rey de Francia debía dinero a los templarios. Entonces, manera de no pagar la deuda ya se sabe cuál es, ¿no? Pues entonces condenar a Jacques de Molay, que había sido el sobrino, el padrino... No se hubiera hecho falta un Montoro. Bueno, cosas de estas siempre se siguen dando a lo largo de la historia, ¿no? Cuando a veces Hacienda ve que se está cometiendo un delito, lo que hace es que a veces dejan estar un poco para que reúnan más cantidad de dinero, y cuando vayan a pegarles el bocado, pues que haya ahí mucho dinero para recoger y no poquito, ¿no? Sí, no, ya. En casos de estos, pues hay mucho, ¿no? Mario, a lo largo de Molay hicieron lo mismo, pero no había... A lo largo de la historia, sobre todo en Europa, que es donde más se afianzó el movimiento de la masonería, todo, y que en Sudamérica existe algún movimiento, pero no tan importante como en Europa, como en el viejo continente. ¿Cuáles han sido los personajes a los cuales han tenido un poder político, económico, y que han sido asociados a la masonería? Que tú recuerdes más significativos. Bueno, hay muchísimos, pero ten en cuenta que las guerras de liberación en América Latina son conducidas por masones. Por eso Franco odiaba mucho la masonería, porque decía que la pérdida de las colonias era producida por la masonería, por la infiltración de la masonería inglesa y francesa. Entonces, los ingleses tampoco le tienen ninguna simpatía. No, si la masonería forma parte del mismo Estado francés y del mismo Estado inglés. Me parece que es el príncipe Carlos, que es grado 32 de la masonería. Las reinas en apariencia no pueden estar de la masonería, pero sí están muy conectadas. Jefes del Foreign Office, jefes de la policía secreta, los lords, la mayoría de lords son masones, o sea, forman parte de ello, de la masonería, pero esta tiene sus diferencias con la masonería francesa. Difícilmente me parece que no ha habido ningún presidente de Francia que no haya sido masón, fuera de Chirac, me parece que es, presidente democrático, estamos hablando. ¿Mitterrand lo era? Mitterrand era masón, sí. Hay gente que dice que no era masón, que tal, pero en algunas de sus costumbres o en algunos de sus elementos o puestas en práctica, por ejemplo, aquella famosa pirámide que hizo construir en la entrada del Louvre, la Biblioteca Nacional Francesa que hizo construir. Todo esto tiene muchos elementos de características masónicas. Es más, en el Partido Socialista, en casi todos los lados, fíjate ahora hay el puño y la rosa. Bueno, pues eso, si hacemos una lectura de dónde viene eso, pues es una lectura de característica masónica, porque es uno de los grados. Sin embargo, uno de los grados de la masonería es el de caballero Rosacruz. La masonería a lo que podríamos llamar a la ideología de la derecha, ¿no?
No, depende de qué países, depende de qué países. Por ejemplo, volvemos a lo mismo, los padres de la Constitución de los Estados Unidos, la mayoría masones, Abraham Lincoln, George Washington, Bolívar, San Martín, la mayoría, ya te digo, y entonces incluso en los mismos Estados Unidos sí que ha habido gente de la derecha, y incluso aquí en Europa, porque en realidad la masonería tiene que aceptar en su seno gente que tenga respeto por los derechos humanos, pero que tenga ideologías que no sean radicales ni autoritarias, que quiere decir que, por ejemplo, una persona que no respete a los demás, que sea racista, en teoría... ¿Que un masón es un demócrata? En teoría, sí, un masón tiene que ser un demócrata. Lo que no sucede es que a veces los casos puede que hayan en su fila gente que no lo sea. Bien, porque Mussolini... Eso tiene que ver más con las logias que con el propio colectivo en sí, ¿no? Sí, con las logias, si las logias son reconocidas internacionalmente, si son logias reconocidas internacionalmente, siguen estas pautas y estas normas. Si son logias que podríamos decir paralogias o ilegales o no reconocidas internacionalmente, entonces, pues sí, ya nos movemos con gente que puede tener 1001 caras, ¿no? Por ejemplo, tuvimos los casos de la logia P2, que vaya nombre, ¿no? Como suena. Y entonces dentro de estas logias había, pues, López Rega, estuvo vinculado el mismo Pinochet, el mismo Videla, personas de la extrema derecha, y Licio Gelli. Con la famosa logia que se destapó hace muchos años en el Vaticano. Y ahora tenemos otra. En el Vaticano hubo también una que se dedicaba. Y ahora tenemos una que la gente no conoce y que no se habla, que se llama la logia P3, que es la continuidad de aquellas. Eso parece un BMW. Sí. P3, P4. Y bueno, dentro que no hay tampoco muchas características, porque incluso se dice que se reúnen en algún lugar del Pirineo, y que, digamos, a esas reuniones y utensilios asisten personas que están en búsqueda de captura, pues en Italia, por ejemplo. O sea, personas corruptas, que pertenecen a organizaciones delictivas internacionales, a la extrema derecha, traficantes de armas, etcétera. Pero esto no son logias son paralogias o gente que copia, digamos, el modelo, pero que no tienen un reconocimiento internacional ni están contrastadas, digamos, no están homologadas. Porque dentro de la masonería pues tenemos personajes internacionales, por ejemplo, como Obama, que es grado 32 de la masonería, cuyo comportamiento pues no tiene nada que ver con... ¿Qué significa grado 32? Bueno, ahí se dice 33 grados dentro de algunos de los ritos anglosajones, dentro de uno de los ritos, la masonería que podríamos hablar, la masonería escocesa libre y aceptada, que es la que podríamos hablar de las logias anglosajonas o de influencia inglesa. Y dentro de las otras, de las francesas, pues hay, en realidad se habla de 3 niveles: aprendiz, compañero y maestro. Lo que sucede es que hay más niveles también, según el conocimiento que estas personas van adquiriendo y según los valores de estas personas, lo que hacen también por sus semejantes. Claro, por ejemplo, quienes plantan las bases de la Declaración de Derechos Humanos, quienes organizan las Naciones Unidas, la Cruz Roja y infinidad de asociaciones y ONGs dedicadas al bien común y a la ayuda de los demás. Incluso se dice que Médicos Sin Fronteras pues son masones. Entonces estos masones que llevan adelante este tipo de pautas y de lucha por ayuda a sus semejantes, pues están en gran estima y valor. Estamos en un momento, el actual, de un esplendor de la masonería, o como se dice en otros ámbitos de la vida, cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, si hablamos de los tiempos pasados, en Cataluña, por ejemplo, aquí hemos tenido masones como Salvador Seguí, como Lluís Companys, como Francesc Macià, como
este hombre Antonio Gaudí, que hay quienes dicen que no, pero el tener acceso a los conocimientos que tuvo del gremio de constructores y los secretos que se ven reflejados a través de la piedra. Fíjate, me estás hablando, en algunos casos, una de las cosas que se le atribuyen a Gaudí era, bueno, pues lo enormemente religioso que era, ¿no? Sí. Eso se decía que era un hombre de misa diaria prácticamente, ¿no? Sí, que vivía para... Él empezó siendo muy... ¿Y cómo se compaginaba eso con el hecho de ser masón? Bueno, es que... vamos a ver. La masonería no es que sea atea. Hay algunas corrientes que sí lo han sido. Pero son además las corrientes vinculadas a los carbonarios. Los carbonarios que tuvieron una organización que se llamó La Mano Negra, que algún día, si quieres, podemos hablar de esta organización anarquista violenta, si existió, si no existió, si fue un montaje y tal, y que viene desde Bakunin, desde que Bakunin deja, digamos, la masonería, deja aquellos guantes blancos que se llevan a la masonería, el símbolo del... Dile a nuestra audiencia, nos estamos yendo de un tema a otro, pero dile a nuestra audiencia... Porque yo a más de una anarquista le digo, ¿tú has leído a Bakunin? Y me dice, ¿quién era? Sí. ¿Quién era Bakunin? Bueno, Bakunin, había varios pensadores dentro del anarquismo. Uno fue Enrico Malatesta, el otro fue Kropotkin, el otro fue Bakunin. Bakunin, y ahora me estás poniendo un poco contra las redes, porque Bakunin había sido uno de las personas de la nobleza rusa, y pero que no estaba conforme en cómo se llevaban las cosas o la miseria que estaba sufriendo el pueblo, como León Tolstoy. León Tolstoy era otro de la nobleza rusa, que empieza siendo muy reaccionario y que se vuelve una especie, al ser mayor, una especie de anarquista ultra religioso. Entonces él entra en una logia en París, se hace masón, y en esa logia en París, en la que entra Bakunin, le piden que haga una declaración de cierta manera, que jure ante Dios y que nunca nombrará a Dios en vano y tal. Entonces él se declara ateo, y es uno de los primeros dentro de la masonería que entran declarándose ateos. Claro, él hace una serie de propuestas de cómo será, es uno también de los fundadores de la Primera Internacional, que reúne a todas las corrientes revolucionarias, y que más tarde pues rehúsa o se pone en contra de la burguesía que hay dentro de la masonería. La masonería habla de la libertad, de la igualdad y la fraternidad humanas, pero resulta que quienes entran allí no son cualquiera, entra una élite que ya tiene que ser por sus conocimientos o porque tienen que ser hombres libres en el sentido que tienen que estar liberados económicamente para poder disponer, para dar sus ayudas, para pagar sus cuotas y para pagar incluso los fastos o las fiestas que se hacen en la masonería, que también cuestan un dinero. Entonces un obrero normal que sea masón, que tiene que trabajar 16 horas, pongamos el caso, no va a poder entrar en la masonería. ¿Hay obreros masones? Muy poco, y si los hay es por su inteligencia, y serán obreros que se van a emancipar en breve tiempo. Pero somos inteligentes, no estamos en la masonería. Sí, bueno, yo he estado vinculado yo no voy a negar, yo he estado vinculado a la masonería. A mí hay cosas de la masonería que me gustan muchísimo. Ni yo voy a ocultar que hace un tiempo, en su momento, se me ofreció esa posibilidad y no lo acepté. Porque hay cuestiones a veces de ética personal a la hora de ver la masonería. Yo vuelvo a repetir que la masonería está porque muy nunca bien. me ha gustado que me etiqueten, y no me han gustado nunca las etiquetas. Yo siempre decía que yo era cojo y que no por eso tenía que llevar una etiqueta puesta del pecho, que lo dijera. Sí, para ser buena persona no necesitas que nadie te diga cómo tienes que serlo, y si hay medios para poder serlo. Sí. Y a veces quienes, digamos, se vanaglorian de algunas cosas, pues en realidad no es así, sino al contrario. Y algunos, como en El hombre que pudo reinar, de Rudyard Kipling, que explica la historia de dos masones que utilizaban precisamente la masonería para trepar y para tener poder,
escrito por Kipling, que era masón, pero denunciando Michael Caine, ¿no? Exacto, Michael Caine y Sean Connery. Y John Connery. Sí. Entonces, bueno, ahí se denuncia realmente la manera en que algunos actúan en el plan de ser arribistas, depredadores, corruptos con respecto a sus semejantes, ¿no? Haciendo todo lo contrario que en realidad hay que hacer. Entonces, claro, volvemos a Bakunin, todo aquello le parecía unos fastos y algo absolutamente alejado del pueblo. O sea, nosotros estamos con la libertad y la igualdad, pero nos convertimos en una élite que estamos por encima de los demás. Entonces eso niega, en cierta manera, en todas maneras, por más que hagas por tus semejantes, niega el sentido de la igualdad. ¿Cuál es el momento? Cuando tú piensas que ese conocimiento tiene que estar en vías de todos. Entonces, por eso él deja la masonería, Bakunin, y opta incluso a cuestiones violentas junto con otro diputado y tal, y empiezan a organizar aquí la mano negra en Italia y en España, y las logias de carbonarios, que a diferencia de unos que llevan unos guantecitos impecables y blancos, él llevan el del oficio más bajo que ejerce el hombre, que es el carbón, el tocar el carbón con las manos, ¿no? Y por eso llevan las manos negras, el símbolo es la mano negra. ¿Cuál es el momento actual de la masonería en España y en el conjunto de Europa? Bueno, la masonería continúa teniendo, digamos, un poder muy importante en parte del mundo. No significa que sea todo el poder de todo el planeta, y hay distintas logias y hay distintas organizaciones. Por ejemplo, hay una organización en los Estados Unidos que se llama Skull and Bones, que a la traducción sería Huesos y Calaveras. Él tiene su base en Yale, y ahí ya pertenecieron pues George Bush, pertenece Donald Rumsfeld, muchos de los personajes importantes de la vida política de Estados Unidos y procedentes de otros países, y aunque no se conozca, pues tiene mucho poder. Existe otra organización que es el Club Bilderberg, del cual Daniel Stulin, un amigo mío, ha escrito unos cuantos libros bastante interesantes. No quiere decir que yo comulgue con todo lo que dice él, pero algunas cosas sí que tienen un peso importante. Es el que habla de el peso que tiene, digamos, algunas organizaciones, que no es que el Club Bilderberg sea masón, pero sí que muchos que pertenecen al Club Bilderberg son masones. ¿Has oído hablar de la...? Pues ahí tenemos Rockefeller, los más famosos. ¿Has oído hablar de la Fundación Eisenhower? Sí, sí. ¿Dónde la ubicarías? Bueno, yo más bien lo ubicaría a la derecha, ¿no? La derecha pro-norteamericana. ¿Pero con conexiones con el movimiento de la masonería? Sí, ¿En algunos de esos casos? Sí, pero es que claro, imagínate tú que los fundadores del Ku Klux Klan también eran masones. ¿Bien? Entonces encontramos contradicciones de estas características. Por ejemplo, Salvador Allende, en la América del Sur, ¿no? Salvador Allende había sido en América, sí, donde la esclavitud era algo, bueno, el sur de los Estados Unidos. Sur de los Estados Unidos, sí. Aunque la estética casi la recogen de los costaleros de Sevilla, ¿no? Estos que hacen la Semana Santa con aquellos conos en la cabeza, que algo tiene que ver también con la extrema religiosidad y el poder blanco sobre los negros, ¿no? Y hay muchos que son masones. Donald Trump es masón y tiene contactos que se presentará a la primaria, es masón y tiene contactos con algunos masones de estos no de los buenos precisamente, sino de los más, ¿qué conexión más escabrosos? ¿O qué relación mantiene eso que hemos llamado los mercados con la masonería, eso del poder bancario, no sé, los grandes presidentes de grandes bancos, que les suenen a la masonería? Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son los que van a las reuniones del Club Bilderberg? Bueno, pues todos los grandes banqueros, igual que la trilateral, que es un poco más reducida y que tiene que ver con el mismo organigrama. Tiene que ver con la masonería, pero ya desconectados
incluso del pequeño burgués que pertenece a una logia pequeñita, que tal, que va a sus reuniones, a sus tenidas, que va a hacer sus planchas, que es muy sano, muy puro en su pensamiento. ¿Cómo es posible, Mario? Los grandes banqueros, imagínate que Mario Conde era masón, por ejemplo. Sí, pero déjame, ¿cómo es posible que un movimiento al que tú lo calificabas como movimiento demócrata, que está en contra de las injusticias y demás, cómo es posible que dentro permita pues tener gente que luchan por cargarse los sistemas democráticos, el gran capital que tiene una actitud feroz contra el trabajador? ¿Cómo es posible que la masonería, teniendo gente como esta dentro de su colectivo, no se haya pronunciado y ha dicho hasta aquí hemos llegado, lo que está ocurriendo en Europa es del todo intolerable, lo que está ocurriendo con los exiliados, ¿cómo es que no oímos que oímos al Opus Dei que se posiciona en el tema de los exiliados, oímos a la comunidad de San Isidro que se posiciona en defensa también de los pobres, pero no oímos a los masones que se posicionan? Parece como si siempre estén ahí en un lugar en la sombra y no quieran dar la cara, no es habitual salir nadie que diga yo soy masón. No es habitual que la masonería haga públicas lo que piensan, pero que sí, que como muy bien dices tú, sería muy higiénico que lo hicieran, ¿no? Porque muy higiénico para la salud de ellos mismos y la salud mental de la gente, que se tomen las cosas para hacer público su pensamiento con determinadas. Pero si yo ahora quisiera entrevistar a alguien del movimiento masónico en Cataluña, yo no sabría ubicar dónde tienen una sede. Sí, hay no sedes, hay oficinas, hay espacios a los que se puede. Hay la Gran Logia de España, que está, por ejemplo, en la Gran Vía. ¿Y tiene un cartelito en la puerta que lo pone? Sí, hay carteles. ¿Sí? Sí, y hay, por ejemplo, la logia simbólica que está en la calle Aviñó, si es que no se ha trasladado. Tienes otro de los referentes en la ciudad, que es la Biblioteca Pública Rosenarús, que es uno de los centros de reunión de distintas logias masónicas. ¿Qué papel juegan los ateneos con la masonería, algunos ateneos? Bueno, algunos ateneos han estado, como la gente de la masonería, gente de cultura, pues o presidentes de ateneos. Hay masones, presidentes de ateneos, claro, porque tiene que ver con la cultura, ¿no? Tenemos un caso en mente, ¿no? No sé. Sí. Muy ubicado por allá, por la calle Canuda. Sí. Sí. Ay, Mario, algún día tendríamos que explicar muchas de las cosas de las cuales tenemos conocimiento e información, y seguro que podríamos escribir más de un libro. Sí, pero claro, hay cosas muy complicadas y hay una libertad de prensa, se pueden hablar de muchas cosas, pero tanto tú como yo somos pequeñitos. Y bueno, tú te vas a los 2 metros y pico, pequeñitos en otro sentido, ¿no? Y hay gente, imagínate que cuando hablamos de gente que tiene poderes de llevar todo una banca entera con los millones que gira, imagínate que somos nosotros. Cuando publicaste aquel libro que hablaba sobre la masonería, ¿te llamó alguien? ¿O de qué fuentes bebiste esa información? Bueno, estuve investigando. ¿Y luego te llamó alguien para decirte, oiga, lo que usted ha hecho está bien hecho, usted se equivoca en esto y en esto? Bueno, hay gente, yo intenté ser lo más sano y objetivo posible, y yo no estoy en contra de los principios de la masonería. Sí que estoy en contra, y eso lo diré siempre, de algunos comportamientos vinculados a veces a ella que no son correctos. Como de hecho, hay algunas logias de las cuales ellos mismos se avergüenzan, de las que acabo yo mismo de nombrar, ¿no? Lógicamente que no son comportamientos correctos, pero sobre todo no son correctos para la masonería misma en sí, para los principios que defiende, que son de hecho magníficos,
que luego hayan personajes pues que puedan estar vinculados a organizaciones delictivas internacionales. No es un movimiento que se haya quedado anclado en el pasado, sino que también ha ido evolucionando, ¿no? Sí. Se ha ido adoptando a los nuevos tiempos, ¿no? Así es, así es. Y antes hablábamos de la libertad de prensa, ¿no? Yo no hace mucho he tenido un amigo italiano periodista que hemos hecho algunas investigaciones con él y que se ha tenido que ir de Barcelona porque bueno, lo perseguían organizaciones italianas, ¿no? Entonces cuando hablamos de la libertad de prensa, lo de la mano negra lo trataremos otro día, ¿eh? Sí, por eso cuando hablamos de la libertad de prensa, este chico ya está amenazado en Italia y que trabaja para el Parlamento italiano. De todas maneras, eso lo hablaremos, por piernas. Lo hablaremos primero en privado. Sí. Porque sabes tú que el Raval siempre, el barrio chino ha sido siempre un barrio donde el movimiento anarquista ha tenido presencia, y eso lo trataremos antes de hablarlo, y no me niego a hacerlo. No, sí, a mí me parece correcto. Pero sí te voy a proponer... las ideas libertarias son muy buenas. Volvemos a lo mismo, las ideas libertarias son muy buenas, como son muy buenas las ideas. Lo que no es bueno, Mario, ¿sabes lo que no es bueno es... ¿Sabes lo que no es bueno en el movimiento libertario? El mal uso que alguna gente hace de esas ideas tan buenas libertarias. Porque yo también he leído mucho sobre el movimiento libertario, y la verdad es que tiene muchísimas cosas, que si de verdad no las aplicáramos, esta sociedad sería distinta, ¿eh? Pero luego hay quien de eso saca la lectura que puede destrozar mi coche, o puede romper el banco de la esquina, o quemar 15 coches, o quemar 5, 5, 15, 20. Hay quien, que sea una minoría, que hace esa lectura, pero cuando tú te encuentras con anarquistas de pro y te dicen, no, el anarquismo no es esto, el anarquismo es otra cosa. Mario, te voy a emplazar que la próxima vez que nos encontremos, me gustaría, ya ves que es un tema que yo le tengo un cierto repelús, pero que hablábamos de cementerios de Barcelona. Bueno, para hablar de la muerte, tú también has tenido tus experiencias. Bueno, pero yo no quiero hablar de la muerte. ¿No? Quiero que hablemos de ese libro sobre la historia de algunos cementerios de Barcelona. Yo hice una investigación junto con el Pinturacho, con otro fotógrafo, de algunos cementerios, hicimos unas cuantas fotos y ya está. Y luego tengo otro libro sobre la inmortalidad, el tema de la inmortalidad humana, si es posible o no. Podríamos conjugar las dos cosas. Sí, y ahora vuelve a estar de moda, porque han salido unos cuantos libros en Francia, han salido unos cuantos libros sobre la inmortalidad, porque cada vez estamos más cerca posiblemente de ella. Eso lo haremos próximamente, porque me está diciendo Edu que faltan 2 minutos para las 7, que tengo a los tertulianos preparados. Vale. Y hay una frase que sí quería decir antes de marchar, que es... Había un anarquista amigo que pasaba mucho ya de la época de amigos de mi padre, de la época de la guerra, me decía: Mario, recorda, la revolución sí, sempre sense perdre la buena educación. Es que en tu padre se conjugaban una serie de verbos. Yo, que tuve la oportunidad de tratarlo mucho, y cuando digo mucho, y tú lo sabes, que yo mantuve larguísimas conversaciones con tu padre, iba a decir que Dios lo tenga en su gloria, pero como tu padre en esa gloria no creía. Por lo tanto, dudo mucho que esté ahí. Se habrá quedado en una especie de limbo, ¿no? Que es donde más a gusto se está. Sí. Pero en tu padre se conjugaban una serie de verbos, y con esto sí que acabamos. Tu padre era un hombre que tenía un concepto de Cataluña muy compartido, nada excluyente. Tu padre nunca contempló una Cataluña excluyente. En tu padre se daba la paradoja de ese hombre que tenía unos pensamientos muy profundos, que sabía de todo y que hablaba de poco. Sabía de todo y hablaba de poco. Supongo que por aquella experiencia tan amarga que vivió en el exilio, y tuvo que aprender a callarse más de una opinión, ¿no? Porque padeció aquella represalia, ¿no? Pero tu padre también sabía conjugar el verbo de estar en la izquierda, de moverse siempre en movimientos progresistas. Incluso a mí me consta que tuvo amistad con algunos dirigentes del Partido Socialista en Cataluña, pero que al mismo tiempo mantenía un estricto respeto, y tenía amigos incluso pues, en el movimiento de los masones, ¿no?
tenía amigos hasta en ese Ateneo del que hablamos, ¿no? Es decir, tu padre tenía esa capacidad... Hasta la Falange tenía. Esa capacidad de integración... De progresista, sí. Sí, pero de la familia, ¿no? De aquellos que renunciaban de la Falange josé-antoniana y demás, ¿no? Es decir, tu padre tenía esa capacidad de tener esas amistades, esos contactos en todos los terrenos y de buscar pocos enfrentamientos, casi en ninguno de ellos. Era muy diplomático, él podía seguir pensando lo que él quería, pero no se enfrentaba. Y esto que te he dicho, sabes que te lo digo, es así, desde el absoluto convencimiento, y no lo digo desde el corazón, porque el corazón al final no es nada más que una puta arteria, lo digo desde esto que tenemos aquí encima, y sale de aquí, no de aquí, de aquí no sale nada. Aquí sangre para que bombee, porque si no nos quedamos tiesos. Así es, lo has clavado, lo que has dicho es así. Gracias. Venga, gracias a ti por invitarme. Gracias.